porque fue propiedad del piloto millonario Howard Hughes. Este 262 tuvo oportunidad de reconstruir su historia en la cinta Jet Pilot. Poco tiempo después de finalizada la guerra, fue introducido por Hughes a la carrera aérea del premio Bendix, en donde debía competir en contra de aviones de combate norteamericanos. La oferta de Hughes fue rechazada porque se temía que el avión alemán superara a la competencia. Entre los aviones en contra de los cuales el ME-262 debía competir, se encontraba el F-86 Sabrejet, que tal vez fue el avión de combate más avanzado de su tiempo. El F-86 había adquirido mucha de su tecnología del diseño de un avión ME-262 de ala en B. Aunque su avanzada configuración jamás se construyó, los planes originales del Messerschmitt fueron puestos en práctica por Norteamérica, convirtiendo lo que habría sido un avión mediocre en un excelente avión supersónico. Habiendo nacido en la tragedia, el Messerschmitt ME-262 fue el mayor logro de la Luftwaffe. Construido para ayudar a la maquinaria de guerra nazi, desató una nueva era, la era de los aviones a reacción. Este avión en detalle era muy parecido a cualquier otro avión de combate de su tiempo. Era grande y robusto. Era tanto producto de la propaganda como del compromiso. A pesar de todo, también fue muy efectivo en hacer lo que debía hacer mejor: atacar y destruir objetivos terrestres, incluyendo personal y equipo. En manos de un piloto competente, era una eficiente arma mortal. Este es uno de los pocos ejemplos que aún quedan del JU-87 Stuka. Se exhibe en el Museo de la Real Fuerza Aérea en Hendon. Y es un testamento de la capacidad nazi para producir aviones con propósitos específicos como este bombardero. Aunque no era un bello aparato, el propósito del JU-87 fue cumplir la misión de bombardero. Y al hacerlo, ofrecía suficiente protección. Esto era algo que efectuó bien, al menos durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, aunque a partir de 1942, el avión ya mostraba su decadencia. Suele pensarse en él como un arma de la Luftwaffe. El JU-87 fue utilizado por otras fuerzas aéreas. Todas capitalizaron las nuevas técnicas de guerra en los años 30. El punto central de la nueva teoría era el concepto del Blitzkrieg, o guerra relámpago por tierra, apoyada intensamente desde el aire. Los militares imaginaron que una gran cantidad de bombarderos, volando en grupos compactos, podrían abrir un espacio para las tropas de tierra, de tal forma que la velocidad de los tanques y de los transportes blindados alcanzarían su máxima potencia simplemente al tomar al enemigo por sorpresa.
preocupación alemana por el ataque terrestre no comenzó en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las bases de tales filosofías militares encontraron sus orígenes durante la Primera Guerra Mundial. Como ejemplo de ello, se muestra el bombardero AEG, mientras que lo cargan con bombas de 100 kilogramos para un ataque contra los aliados. Las operaciones por tierra durante la Primera Guerra eran la peor de las pesadillas. Las condiciones eran terribles y los ataques venían virtualmente de todos los ángulos, no con pocos intentos desde el aire. Tales ataques aéreos significaron un avance efectivo para los combatientes, ya que no solo debilitaban físicamente a los aliados, sino también psicológicamente. Esta lección no pasó inadvertida, y en los meses posteriores al éxito inicial, todos los pilotos utilizaban aviones de combate para ataques terrestres. La Fuerza Aérea Alemana fue extendiendo rápidamente su liderazgo en esa área, y muchos bombarderos, tales como el Gotha GV, se crearon para cumplir con esa función. Los éxitos que esos aviones disfrutaron durante el combate sentaron un precedente para todos los aviones militares que habrían de venir. El ataque desde el aire, cuando se trataba de una sorpresa, era la forma más efectiva de destruir un objetivo determinado. Si esos ataques se efectuaban con un mínimo de precisión, se podría debilitar rápidamente a los objetivos, sin costo para el atacante. De hecho, todos los combatientes, tales como los italianos con su Caproni CA-3, se apresuraron a construir bombarderos antes del cese de hostilidades. En consecuencia, el desarrollo de los bombarderos fue una nueva fórmula de interés en el desarrollo de bombas autoestabilizadoras. En un intento para desarrollar plataformas de bombardeo más pequeñas y maniobrables, el avión de ataque terrestre cobró vida en la forma de tempranos ejercicios tecnológicos, como el Factory FE-2 de la aviación británica. Con el cese de hostilidades en 1918, las fábricas de armamentos del mundo no tuvieron ya razón de existir. La industria de la aviación y los servicios aéreos militares estaban al tanto de ese debilitado entusiasmo. Los espectáculos aéreos, tales como la primera travesía transatlántica aérea, realizada por Alcock y Brown en un Vickers B-Me en 1919, fueron apoyados debido al valor de sus relaciones con el público. De manera similar, muestras aéreas como estas, con una multitud de bombarderos Keystone LB-5 volando en formación, fueron promovidos desvergonzadamente con la esperanza de obtener el apoyo del público hacia el servicio aéreo norteamericano. El crédito de las bombas y los bombarderos crecía debido al exitoso ataque del barco de guerra retirado Ostfriesland, dirigido por el coronel William Mitchell en julio de 1921. No había manera de desmentir el efecto del avión en un futuro conflicto militar. Las bombas y armas similares que se soltaban desde las alturas ofrecían un medio casi incontenible de atacar a un enemigo en lo profundo de sus fronteras. Ningún objetivo era invulnerable, ya fuera una estructura terrestre o un barco de guerra en el mar. Los bombarderos de Mitchell y sus innegables éxitos habían destruido el mito de la invulnerabilidad de los barcos, y de igual forma lo invencible de otras armas de guerra. Con la llegada del primer portaaviones norteamericano, el Langley, la Marina ofreció un contrato de aviones para este. A partir de estos diseños, la fábrica de aviones navales produjo una serie de exitosos biplanos. Se daba énfasis a las misiones de bombardeo, debido a que ese tipo de ataques era lo más efectivo en su tiempo. Al volar muy alto, aún los más grandes barcos eran pequeños blancos. A mediados de los años 20, se desarrollaba toda una serie de nuevos biplanos. Y la compañía Curtiss de Norteamérica mostraba al mundo su delantera al producir no solamente aviones de combate, sino también bombarderos adecuados para portaaviones, como lo había requerido la Marina norteamericana.
Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Con la información recolectada en los Hawk, el entusiasta Ernst Udet fue comisionado junto con otros alemanes a desarrollar un avión para la nueva Fuerza Aérea Alemana. Bajo la responsabilidad de Goering, sus puntos de vista fueron adoptados. Rápidamente la producción alemana de su propio bombardero se convirtió en un asunto prioritario. Udet nunca debió convertirse en general. Solo era un piloto con suerte. Era un excelente piloto, sí. ¿Recuerdan las acrobacias que hacía? Eran impresionantes. Podía tomar un pañuelo con la punta del ala. Era claro que la pasión de Udet por aviones ágiles se reflejaba en el primer bombardero de Alemania, el Henschel 123, efectivo y durable. El modelo fue considerado como uno de los mejores en su clase. El Arado 95 fue otro avión similar de la época. Aunque voló después que el Henschel, tipificaba alguna de las características básicas. Un gran motor radial y bastidores fijos que no lo hacían muy aerodinámico, era considerablemente ágil. Y se decía que volaba fácilmente. Aunque nunca se utilizó como avión con base en tierra, tuvo un servicio limitado como avión marino que operaba desde barcos de guerra alemanes. Al final, la versión de tierra se vendió al exterior, aunque en Europa debió considerarse su potencial de bombardeo. Para el otoño de 1935, la nueva Luftwaffe alemana había desarrollado su primer prototipo de bombardero. Se pensaba que fuera el reemplazo del 123. El primer prototipo era el Ju-87 Stuka, que tenía un futuro esperanzador. Su producción dio principio a comienzos de 1936, pero los aviones construidos fueron pocos debido a que se requerían algunas mejorías en su manufactura. El primer Ju-87 fue impulsado por un Rolls-Royce Kestrel, ya que no había otro motor disponible para los fabricantes alemanes. Después, todos los modelos que se produjeron fueron impulsados por motores Jumo, que fabricaba el mismo constructor del avión Junkers. Gracias al bastidor del 87, su potencia se incrementó de 600 a 1400 caballos de fuerza. También los pilotos alemanes debían aportar nuevas ideas estratégicas para utilizar este tipo de avión. La posición de ataque en picada requería una habilidad especial que no se había visto antes. Se debía obtener una gran cantidad de información para volar en formaciones de ataque y maximizar el poder de ataque del 87. El Stuka transportaba una bomba principal. Tenía una ventana para que el piloto pudiera ver la bomba en un trapecio y que librara el arco de la hélice antes de lanzarla, algo que era único en estos bombarderos. El ala doblada del 87 le otorgaba una gran fuerza de elevación que era necesaria al lanzar las bombas, pero también le ayudaba a su bastidor fijo al asegurar que la hélice tuviera un espacio para girar en el despegue. Los grandes alerones, típicos en todos los modelos de Junkers de ese momento, ayudaban a estabilizar el avión, especialmente durante el bombardeo en picada. Eran utilizados como contrapeso para que el piloto redujera el esfuerzo, ya que no había ninguna ayuda en un avión de su tipo. Estos utilizaban la longitud entera del ala. El ala del Stuka debía ser excepcionalmente fuerte. Primero para soportar la tensión del avión al elevarse de su picada, y después como base para el bastidor fijo, donde debía absorber el impacto durante el aterrizaje. En general, al Ju-87 nunca se le dio el acabado que se les daba a los aviones de combate. La razón era simple, su misión requería solamente que operara a bajas velocidades, por lo tanto no se hizo ningún intento para reducir sus protuberancias, tales como esos primitivos montantes y soportes que tenían. Aún el bastidor fijo era un diseño básico,
y se usaban botas como única protección contra los elementos. Los remaches que festonaban el ala sobresalían, lo que no habría sucedido en un avión más veloz. Ahora se sabe que había elementos que habrían asombrado a un ingeniero en aeronáutica moderno, pero los diseñadores del 87 planearon un modelo que habría de fabricarse en grandes cantidades para servir en la batalla y no para admirarse por su apariencia estética. El otro beneficio del pragmatismo fue su servicio en el campo. Dado los varios frentes de batalla en los que debía combatir, era importante que el avión pudiera repararse rápidamente y hasta de forma improvisada. También había puntos ingeniosos. Si un tren de aterrizaje se averiaba, el tren restante haría el aterrizaje seguro casi imposible. Para eliminar este riesgo, ambos trenes tenían un cartucho que haría volar la rueda remanente. El Stuka no tenía pocas defensas. Tenía ametralladoras sencillas o dobles opcionales en la parte trasera de la cabina que miraban hacia atrás. Aunque tenían sus limitantes, eran peligrosas. La compleja estructura de la cabina también tenía cristal blindado que se amoldaba a la unidad. Desde Polonia a Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, el combate inicial del JU-87 probó ser bastante exitoso. De la noche a la mañana, el avión se convirtió en una leyenda. Sus bombas caían sobre objetivos con sorprendente precisión. Era insólito el efecto psicológico que tenía su sirena sobre las poblaciones. Aunque las fuerzas de tierra nazi tenían una desventaja numérica, como se descubrió después, la capacidad del JU-87, a manera de compensación, probó ser decisiva. Los barcos también eran vulnerables. Armados inadecuadamente, no estaban preparados para los ataques de los Stuka. Las fuerzas de tierra nazi eran precedidas por los ataques de los Stuka contra las fuerzas enemigas. Este reblandecimiento de las fuerzas defensivas del enemigo multiplicaba efectivamente los resultados de una pequeña fuerza de ataque y agregaba credibilidad a la forma de ataque Blitzkrieg. Al principio, el JU-87 volaba sin oposición en el espacio aéreo europeo. El JU-87 ganaba un lugar en la Luftwaffe y una reputación entre la infantería nazi que dejaba atrás los logros de los aviones del momento. Aunque era una excelente plataforma de bombardeo, no era invulnerable, como pronto lo descubrirían los nazis. Tal vez el mejor momento para el Stuka se alcanzó durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cielos de Europa eran controlados por la Luftwaffe y las victorias en Dunkerque y Francia elevaban la moral nazi. El avión tenía en ese momento una increíble marca de precisión. Hacia el final de la guerra, había hundido más barcos aliados que ningún otro tipo de avión. Hizo efecto contra los tanques. Seguía en segundo lugar después del Sturmovik ruso. La creencia de Udet en el bombardeo en su apoyo para el JU-87 le conquistó una posición en el alto rango alemán. En el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Stuka fue un as en la manga de Hermann Göring y Adolfo Hitler. El líder fascista de Italia, Benito Mussolini, se enamoró del avión y se enviaron algunos ejemplos a la Fuerza Aérea Italiana para que se utilizaran en el norte de África. Francia había caído. Dunkerque era ya una vergüenza histórica para los ingleses y el Stuka había visto su éxito más significativo durante la guerra. Mientras Hitler y sus amigos nazis anunciaban la llegada del Tercer Reich, los aliados curaban sus heridas y evaluaban sus opciones estratégicas. Sin duda, el Stuka resumió los primeros éxitos de todas las operaciones Blitzkrieg. Esos éxitos solo ayudaron a Hitler a consolidar el apoyo de la Wehrmacht. Antes de la guerra con Francia, el ejército había planeado su deceso, considerando tal riesgo inalcanzable. Pero a la luz de las victorias alemanas, durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, los rebeldes dentro del ejército guardaron silencio. Y en parte porque la disciplina era rígida mientras Alemania saboreaba el éxito y se preparaba para la victoria total sobre Europa.
Udet había comprendido rápidamente el impacto psicológico del Stuka. Como resultado, ordenó el desarrollo de una sirena que produjera un sonido aterrador y que enmarcara la reputación del JU-87 como la máxima arma de guerra del Reich. Los aliados fallaron en Dunkerque. La invasión de la anacrónica línea Maginot en Francia y otras debacles aliadas habían acaecido con poca resistencia desde el aire. Mientras Goering y sus alternantes gozaban de esos éxitos prematuros, Gran Bretaña valoraba las lecciones de Dunkerque y decidía que eso no debía pasar de nuevo. Hasta la batalla de Gran Bretaña, el JU-87 había operado virtualmente sin oposición. En el mar y en tierra, la Luftwaffe proveía protección con sus aviones de combate y toda la artillería antiaérea enemiga había sido neutralizada por la fuerza de tierra. La velocidad en picada durante el ataque no tenía límite y los pilotos de los Stuka tenían el privilegio de la concentración que era necesaria si una bomba había de caer con precisión sobre el objetivo. Los éxitos de los Stuka dependían de su capacidad de caer en forma vertical sobre un objetivo. La bomba del centro, que podía pesar entre 115 y 450 kilos, se soltaba por medio de un trapecio que colgaba y obligaba a la bomba a librar la hélice. Debido a la gravedad, se había desarrollado un sistema automático de recuperación que forzaba al avión a elevarse a aproximadamente 550 metros, aunque el piloto no hubiese iniciado el ascenso. Mientras los británicos dejaban el continente, el ejército tenía la tarea de limpiar la zona. Había llegado el momento de consolidar y valorar posiciones y saborear las victorias. Desde ese momento Alemania controlaría la batalla. Y como debió parecerle a todo el mundo, la maquinaria guerrera alemana era irresistible. Pero aún quedaba un objetivo. La meta en los ojos de Hitler era Inglaterra. Debía lograr que los ingleses pactaran o debía aniquilarlos. Alas del Luftwaffe continuará en... Aún antes de Dunkerque, el alto mando alemán planeaba la operación León Marino, la invasión y ocupación de las islas británicas. Pero antes era necesario lograr el control del canal británico. Y de nuevo, la Luftwaffe fue vista como el arma lógica para evitar que Gran Bretaña pidiera ayuda a Norteamérica, que era su único enlace para sobrevivir. Por supuesto, la Marina Mercante inglesa y los puertos que le daban servicio eran las arterias principales de la última nación libre de Europa. Utilizando el reconocimiento con hidroaviones, la Luftwaffe recorría el canal británico buscando objetivos marinos. En cuanto eran identificados, la información era radiada inmediatamente a los JU-87 que infligían daños a las líneas de abastecimiento de Gran Bretaña. En los sombríos días inmediatos a Dunkerque, los Stuka causaron estragos en los barcos ingleses, pero pronto la superioridad de los bombarderos habría de confrontarse y sus debilidades serían descubiertas. La batalla de Inglaterra no solo cambió el rostro de la guerra, sino que también dio fin a la leyenda de invulnerabilidad de los Stuka. Cuando finalmente se enfrentó a una fuerza aérea bien equipada, la Luftwaffe capituló. Y en particular, el JU-87 resultó ser un objetivo vulnerable y relativamente indefenso. Las pérdidas de Stuka fueron tan devastadoras que pronto fueron retiradas todas las unidades de la batalla de Inglaterra. Los Spitfire y Hurricane, que tal vez fueron los aviones aliados más efectivos de su tiempo, encontraban en el lento JU-87 una presa fácil. Una
Una vez que la vulnerabilidad y las fallas sobre Inglaterra habían empañado la jerarquía de la Luftwaffe, el Ju-87 fue relegado a los escenarios de combate menos intensos. Esto resultó ser un alivio para los pilotos de los Stuka, y mientras las pérdidas se incrementaban, la moral decaía rápidamente. Los bombardeos tuvieron éxito, aunque hubo terribles pérdidas. Para los pilotos de los Spitfire, era un blanco sencillo. El artillero del Stuka no podía derribar al Spitfire, así que lo declararon inútil. Aunque el mito del Stuka estaba desprestigiado, el avión continuaba siendo una parte integral del plan de guerra alemán. De hecho, aunque los éxitos sobre Inglaterra habían sido mínimos y el avión era extremadamente vulnerable al ataque del enemigo, las órdenes de producción del Stuka se habían incrementado, aun cuando la batalla de Inglaterra llegaba a su fin. Se concluyó que el Stuka, aunque había sido de gran ayuda, pertenecía a las armas pasadas de moda junto con la infantería, y no al contrario. Aunque la Luftwaffe y su Ju-87 habían sorprendido y confundido a las fuerzas enemigas, ahora se daban cuenta de que la artillería y la infantería habían asegurado las tierras conquistadas. El alto mando alemán hizo a un lado las fallas de la Luftwaffe sobre Gran Bretaña, mientras hacía planes para otro frente, Rusia. A pesar del hecho que su burbuja de invulnerabilidad había estallado, el trabajo del Ju-87 no había terminado. Su uso sobre África del Norte apoyando a Kesselring y al Afrika Korps, en Rusia, Yugoslavia o donde se encontrara la maquinaria de guerra alemana, probó ser de inestimable valor en las pocas victorias que los nazis tendrían desde ese momento hasta el cese de hostilidades. Hans Ulrich Rudel se convirtió finalmente en el piloto más famoso del Stuka, contabilizando 2.500 misiones operativas en ese avión, atacando a todo objetivo concebible, incluyendo a un barco de guerra ruso. Destruyó más de 500 tanques enemigos, y él mismo fue derribado al menos una docena de veces. Voló el Ju-87 hasta las últimas semanas de la guerra, perdiendo una pierna en la batalla, además de sufrir otras heridas. Mientras las fuerzas aliadas comenzaban a planear el ataque del día D, las fuerzas alemanas intentaron mantener la paridad y la moral en un alto nivel. Aunque la batalla de Inglaterra había señalado un cambio en la marea de la guerra, los combates continuaban siendo intensos en ambos lados, y Hitler seguía convencido de que su victoria estaba a meses de distancia. En el norte de África, Kesselring y el Afrika Korps combatían sin saberlo a muerte con los aliados. Aunque las fuerzas británicas encontraron fuerte resistencia, la llegada de los norteamericanos y la rápida organización de hombres y maquinaria cambiaban lentamente la ventaja en favor de los aliados. En una repetición del combate sobre Europa, el Ju-87 continuaba siendo invencible en los cielos sin protección. En pocos meses, con la llegada de aviones aliados como el Hawker británico Hurricane y el Curtiss norteamericano Warhawk, neutralizó su éxito. Y los pilotos del Stuka se dieron cuenta de nuevo de su extraordinaria vulnerabilidad. Aún más frustrantes para las fuerzas del eje resultaron ser los contraataques aliados con sus misiones de bombardeo.